el dinero y el trabajo y todo hicieron que se olvidaran de la Biblia. Porque eran trabajar y hacer dinero y ya la Biblia ocupó el segundo y el tercer lugar. Si así te sorprende la muerte y nunca diste fruto, recuerda que Jesús maldijo una higuera solo porque no dio fruto. Guarda pues las cosas que has recibido y reténlas y arrepiéntete. Acuérdense que Cristo llamó al arrepentimiento a Éfeso, a Pérgamo, a Tiatira, ahora a Sardis y a la Odisea. De 7 iglesias, 5 fueron llamadas al arrepentimiento. Es el último mensaje de Cristo a la iglesia. Arrepiéntanse. Qué increíble, ¿no? Nosotros creemos, no, vamos a evangelizar y a que se arrepientan los pecadores. Y Cristo le está diciendo a su iglesia que se arrepienta ella. ¿Por qué 5 iglesias de 7 de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 son llamadas al arrepentimiento? ¿Por qué Cristo llama a arrepentirse a los cristianos? Porque si te sorprende la muerte, vuelvo a insistir, y tú mueres en pecado, la Biblia dice muy claramente que se puede dudar totalmente de que tú tenías la salvación. Miren ustedes en Gálatas esta verdad, capítulo 5. Dice Gálatas capítulo 5, y vamos a ver también otro versículo aparte. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, los que de cualquiera de estos pecados es su forma de vivir, si cualquiera de estos pecados es tu estilo de vida, no heredarás el reino de Dios. Tú puedes caer en un pecado accidentalmente y yo puedo caer en un pecado accidentalmente. Pero eso de vivir en ese pecado y en ese pecado y cada semana acostarte con tu novio y cada semana ver pornografía y cada semana adulterar y cada semana robar, ten la seguridad que si tú te mueres, tú no te vas al cielo, aunque te hayan bautizado, remojado y revolcado. Porque Dios, dice la Biblia, ama la santidad y sin santidad nadie verá a Dios. Y tenemos que nosotros ser muy serios respecto a estos tiempos más que nunca en que estamos viviendo actualmente, donde Dios nos está dando tanta revelación y tanta luz y sobre todo recordándonos, vengo a juzgar al mundo. Vengo a juzgar al mundo. Viene el juicio, guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, hambre, nación contra nación, reino contra reino. Pero antes, recuerden, los juzgo a ustedes. Primera de Pedro 3, el juicio comienza con la casa de Dios. Antes voy a pasar por cada una de las iglesias. Y cada persona la voy a revisar y la voy a examinar y la voy a pasar por el fuego. Y todas aquellas obras que en ti no encuentre perfectas, quiero decirte que las voy a juzgar. ¿Y por qué lo voy a hacer? Este domingo se los explicaba en la segunda conferencia de Levítico, porque cuando Dios nos advierte y nos dice, te voy a disciplinar o te voy a castigar, es porque nos ama. Y porque sabe que si tú sigues con ese estilo de vida, te vas a hacer mucho daño. Además de que vas a sufrir más en la vida. El pecado hace sufrir.
Y Dios nos ama tanto que prefiere, como dice en Marcos 9, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, si tu mano es ocasión de caer, córtala, si tu pie es ocasión de caer, córtalo. Mejor es que te entres tuerto, manco o cojo al cielo, a que entres entero al infierno. Entonces Dios prefiere 1000 veces, palabra, dejarte paralítico. Dios prefiere que te quedes ciego. Dios prefiere que te vayas a un hospital. Dios prefiere llevarte antes de tiempo, con un ataque, una embolia, no sé, hay 1000 formas de morir. Él prefiere cualquier cosa de estas antes de que por alguno de sus hijos se blasfeme el camino del Evangelio y de la desilusión. Este es el carácter de Dios. Dios toma muy en serio el pecado, tan en serio que a su hijo no lo perdonó. ¿Crees que a ti te perdonará? En Apocalipsis 3, versículo 3, dice, arrepiéntete, pues si no velas, aquí está la advertencia. Si no velas, si no te arrepientes, si no vuelves a revivir las cosas que están por morir, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto quiere decir algo tremendo. Esto quiere decir que a muchos que se dicen cristianos, la venida del Señor los tomará desprevenidos. Miremoslo en la primera carta a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, ¿a quiénes les está diciendo el apóstol Pablo que vendrá el Señor como ladrón en la noche? ¿A quiénes? No, porque en el versículo 4 les está hablando a los hermanos, a nosotros los cristianos. Y a nosotros se nos está diciendo que aquel día no nos va a sorprender a nosotros como ladrón. Vendrá como ladrón en la noche para los que no son cristianos. Pero para nosotros que somos cristianos, aquel día no nos va a sorprender como ladrón. Porque somos, versículo 5, hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Ahora, si realmente es así, versículo 6, entonces, no dormirás como los demás, sino velarás y serás sobrio. Dormir aquí se refiere espiritualmente, o sea, el cristiano está en guardia. El cristiano es un ser humano que está alerta. Es una persona que sabe perfectamente bien los peligros, que detecta los peligros, que discierne los peligros. Dice en Proverbios, el simple pasa y se lleva el peligro y jala las orejas al perro y se deja llevar por cualquier perro que lo muerda. Pero el sabio, el entendido, sabe que esa muchacha me va a causar un problema, sabe que ese muchacho no me conviene, sabe que ese negocio no me va a llevar a ningún lado, sabe que el pecado va a hacer sufrir, sabe que el dinero mal habido es maldición, sabe que el coquetear, sabe que jugar en la vida, sabe que es vanidad todas las cosas. El cristiano está alerta, el que es hijo de Dios vive en la luz. Estás velando. Un velador en la noche es una persona que de las 11 a las 7 de la mañana se le paga un salario para que cuide qué cosa, que no entren los ladrones. Pero entre las 2 y las 3, 4 de la mañana es el tiempo, dicen los científicos, que hay un líquido en el cerebro, que es cuando sube y es casi imposible, por más de que cabeceas y si sigues cabeceando te quedas dormido, te gana el sueño, como dicen vulgarmente. Y estamos ahorita en la humanidad, espiritualmente hablando, entre las 2 y las 3 de la mañana. Ahorita en la humanidad es cuando más tinieblas van a haber en todos lados. Y cuando más presión va a haber para que comencemos a cabecear y ya no leamos la Biblia, ya no oremos, ya no practiquemos el bien, ya no ganemos almas para Cristo, vendrán sobre el mundo tinieblas tremendas. Pero ustedes, los que realmente son hijos de Dios, no están en tinieblas. Y esta es la diferencia entre unos y otros. Vean ustedes en la segunda carta de Pedro, en segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10, que Pedro vuelve a repetir lo mismo que dijo Pablo a los tesalonicenses.
Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor